Hola, soy Santiago Marrul, tengo 3 niñas, tengo un niño, vivo en la ciudad de La Coruña, ahora mismo en un piso normalizado y con gente gitana y no gitana. Describo Peñamoa como tercermundista. Digo tercermundista porque las casas que el ayuntamiento concedió a las 50 familias pues eran de 50 metros cuadrados más o menos, era una salita juntamente con una cocina, todo junto, un cuarto de baño, que poquito de baño tenía, y una de las habitaciones un poquito grande, donde tenían que dormir los papás y las familias. Intimidad no había ninguna, con los papás y los hijos. Cuando en invierno, en pleno invierno, con las lluvias, porque no había asfalto, era carretera de tierra, eso era, no había manera, no había forma para poder andar por esa barriada. No había alumbrado público, ni alcantarillado, el camión de la basura pasaba cada 3 días, no había contenedores, y poco más puedo decir, pero la verdad, para mí personalmente era tercermundista. La oportunidad de reloj de Peñamoa surgió de pronto, inesperado. Allí subieron unas personas del Ayuntamiento de La Coruña, unos técnicos y técnicas, diciéndonos que Peñamoa desaparecería porque iba a pasar a la tercera ronda, una carretera. Entonces, nosotros surgió al principio los miedos, la incertidumbre de qué va a pasar, cómo lo van a hacer. Hay muchas familias, hay muchos niños, esto va a ser un caos. Comencemos algunas de las familias de Peñamoa a crear una asociación para poder tener voz y voto cara al ayuntamiento y a las entidades que se presentaban. Pero algunas familias estaban para poder hacer la asociación, estaban por la labor, y otras no querían, o bien fuesen por sus propios intereses, o bien fuesen porque la falta de información era total. Después había terceras personas ajenas al poblado, otras familias de fuera, que opinaban y dijeron, cosa que a los propios personas del poblado nos fastidió mucho, porque ellos decían muchas cosas que nosotros no las sabíamos. Entonces era un problema más añadido a ello. De ahí surge la idea de que, viendo que no hay interés y viendo de que hay un caos entre las familias, de que hay mucha falta de información por parte de las entidades, entonces es cuando surge la idea de yo y mi familia, yo, mi mujer y mis niños, de agarrarme al plan especial del reloj de Peñamoa. Estuvimos hablando allí con esta gente. En principio ellos fueron muchas citas, fue mucho seguimiento, pero al final lo conseguimos. Conseguimos nuestra primera vivienda en alquiler privado. El alquiler privado pagaba un 70-80% del alquiler la administración y la fundación, y otro 20% o 30% más o menos nosotros. Para nosotros fue un cambio total de vivir en una chabola de 25 metros cuadrados, con goteras, con una lita. Eso no era forma para poder vivir ahí. En principio la ilusión afloraba piel de piel, se nos veía muchas de las personas, pero no era fácil, como he dicho, no fue fácil, porque por parte de otras familias había muchos intereses, y por parte de otras, como nosotros, que éramos vendedores ambulantes, otros se dedicaban a la recogida de residuos, al cartonaje. Claro, ellos tenían su propia vida, llevaban aquí 40 años. En esos años, fueron muchos años donde cada cual ya se construyó su pequeña parcelita, donde
algunas familias decían, ¿dónde vamos, si vamos a ir a un piso, dónde vamos a tener nuestros residuos? Porque nosotros almacenamos para poder vender después y poder subsistir, sobrevivir. De esa manera tenemos que venderlo el día a día y no nos es fácil, porque no tenemos vehículos adaptados para ello, simplemente un camión. Para otras personas no les interesó poder salir de ahí. Para nosotros sí, pero hazte de cuenta que personalmente yo de aquella me dedicaba a la venta ambulante, la cosa ya estaba muy mal y era perceptor de Risga. Yo estaba cobrando 312 euros de Risga, rentas mínimas de inserción. Claro, 312 euros de Risga, poco más que sacábamos de la venta ambulante, los miedos, la falta de información, bueno, todo el mundo opinaba. Todo el mundo era decir, hablar cosas, claro, pero realmente los afectados, nosotros, teníamos muy poquita información. De hecho, recuerdo que hubo muchas discusiones por parte de las familias. Hubo muchas discusiones. Y algunas familias incluso quedaron fuera de lo que era el plan de chabolismo. Unas porque no se adaptaron, o no quisieron adaptarse, o el plan, o el plan estaba mal formulado. Cuando nosotros, yo y mi esposa, recuerdo que llegáramos al piso con nuestras llaves, el notario nos hizo entrega de las llaves del piso, yo dije una frase, digo, esto es un principio de ser un trocito de cielo. ¿Por qué? Porque ya teníamos seguridad, teníamos una vivienda, teníamos donde poder dormir tranquilos, una habitación para cada uno. O sea, eso es lo normal para toda familia, para toda persona. Después los vecinos, al principio, como todas las cosas, nos miraban con algo de recelo. Realojado de Penamoa en nuestra vivienda, en nuestro edificio. Bueno, al principio nos costó un poquito, nos adaptemos a ellos, empecemos a pagar por suministros, comunidad, gastos de hipoteca. Hoy por hoy casi ya está pagada, casi, falta muy poquito. Nos cambió la vida. Ahora mismo tengo estabilidad, tengo un puesto de trabajo, mi mujer tiene su autónomo, vivimos en un piso, nos falta muy poquito a pagar la hipoteca, mis niños están escolarizados como siempre han estado, mi niña la mayor quitó la secundaria, mis otros niños van en el camino para poder quitar la secundaria, o sea, nos cambió la vida para bien. De verdad que estamos ahora, vamos, orgullosos de todo, porque somos personas normales. Los vecinos se han adaptado, nosotros hemos adaptado. Genial. Gracias por todo. Salud y libertad para todos. Gracias.